Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Poco más de una maleta llevaba el cardenal Bergoglio cuando fue elegido papa en el cónclave de marzo del 13 y nunca más regresó a su Argentina querida. Y es que el espíritu y la Iglesia funcionan así. Nunca sabemos cuándo tenemos que estar dispuestos para el servicio a los demás. Lo que sabemos es que el Señor nos prepara y acompaña para ello. Mi amigo Luis Santamaría nos recuerda en uno de sus artículos las implicaciones y renuncias de los religiosos y nos dice que quien es elegido Santo Padre llega al extremo de renunciar a su propio nombre de pila, el que le dieron sus padres, para despojarse de casi todo al servicio de la Iglesia y del mundo. Y es que el Papa, además de sumo pontífice, es ante todo siervo de los siervos de Dios. La partida del Papa a los brazos del Padre nos ha cogido por sorpresa, al igual que los discípulos de Maús reconocen a Cristo al partir el pan. Francisco nos ha dejado un lunes de Pascua, habiendo ofrecido la bendición Urbi et Orbi a toda la cristiandad y saludando a quienes se congregaban en la plaza de San Pedro el domingo de Resurrección. Se nos ha ido un Papa que miró de frente a la pobreza con esa visita a Lampedusa y trabajó incansable hasta horas antes de fallecer. Un testimonio de entrega hasta la muerte, un espejo en el que mirarnos los cristianos, un ejemplo para toda persona de bien. Descanse en paz, Santo Padre. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Y en esta mesa nos sentamos hoy para recoger lo que ha sido el pontificado del Santo Padre en nuestra diócesis. En ocasiones pensamos que los textos que se publican en Roma tardan mucho en llegar a nuestras diócesis y urgimos a una institución de más de 2000 años inmediatez. Pero tras 12 años de pontificado podemos decir que a pequeños pasos vamos siempre caminando al lado de la Iglesia Universal. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar a saludar a esta mesa. Leonor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Jesús Pascual, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Florentino. Encantado, como siempre. David San Juan. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña al otro lado de la línea del teléfono don Jesús. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar con usted en primer lugar, porque está al otro lado de la línea del teléfono, porque le hemos sacado de otra actividad en la que estaba implicado, porque le agradecemos el que se haya ofrecido a darnos su testimonio, y testimonio que quiero que ofrezca también a nuestros oyentes, ¿no? Porque ha tenido la oportunidad de sentarse con el Santo Padre. ¿Cómo recuerda aquel primer encuentro? ¿Qué sensaciones le vinieron a la cabeza cuando le comunicaron el fallecimiento del Papa Francisco? Pues cuando me comunicaron el fallecimiento, pues tristeza, una tristeza grande, sorpresa, porque ciertamente es algo que yo desde luego en este momento no esperaba, porque bueno, pues con el saludo del domingo de Pascua, bueno, pues yo creo que yo y todo el mundo pensábamos que estaba en un proceso de recuperación y que bueno, pues que seguiría en ese proceso, y por lo tanto sorpresa y pues tristeza, vacío. Este fue como el primer impacto. Luego es verdad que pues realmente como cuando uno pues pierde un padre, ¿no? Porque también así lo vivía yo. Pero bueno, luego va llegando también al corazón el agradecimiento que va mezclándose y llenando esa tristeza. ¿Qué recuerda de los encuentros que ha tenido con el Santo Padre? Pues recuerdo esa paternidad, es decir, yo pues en los encuentros tanto en la visita al Límina como cuando nos reunimos con todos los obispos, y luego en 3 encuentros más privados que he podido tener, 2 con motivo del encargo que él me dio como referente apostólico para los seminarios en España, y después pues un encuentro bastante casual con un grupo de compañeros que providencialmente pues él nos concedió. Un padre cercano, un verdadero hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, que amaba a los hombres, que amaba al que tenía delante, que miraba con profundidad y con sencillez, y que siempre tenía pues una palabra de aliento, una palabra de alegría, una palabra que venía del Señor. Bueno, nos trae aquí, como decíamos al principio de este espacio, esas reformas del Santo Padre que han ido calando en nuestra diócesis y también en otras instituciones de la Iglesia. Nos ha comentado que es referente apostólico para la actualización de la formación sacerdotal en los seminarios de España desde el año 23. ¿Qué novedades se han introducido y se han ido transmitiendo? ¿Cómo ve ese presente y ese futuro de los seminarios españoles? Bueno, pues realmente para el Papa era muy importante la formación de los sacerdotes, y él veía que esta formación no tenía que ser una formación puramente intelectual. La dimensión intelectual y el estudio es importante,
pero a él le importaba la formación interior del hombre espiritual. Por eso el subrayado que ha dado especialmente a la dimensión comunitaria de la formación, a ese rasgo, a esa nota que hace que la formación tenga que vivirse en una comunidad suficiente. Y luego, junto a eso, otro de los rasgos que me parece que también pues él ha imprimido mucho a la formación sacerdotal es la continuidad, la procesualidad, ¿no? Que toda la formación es un proceso que continúa toda la vida. Yo creo que eso es algo, cuando él, pues también en las distintas encíclicas, sobre todo en Evangelii Gaudium, ha hablado tanto de la importancia de los procesos, y lo ha vivido también él, pues él quería que eso se marcara también en la formación sacerdotal, de tal manera que sea un crecimiento de un proceso en el que uno se va conformando con Cristo y que luego dura como camino discipular toda la vida. Con respecto a nuestro seminario de Segovia, ¿ya viven en ese ambiente comunitario? ¿Qué otras novedades se pueden haber introducido ya? Sí, yo creo que lo importante para nuestro seminario de Segovia precisamente ha sido fortalecer la decisión tomada ya hace muchos años de que participen en el seminario de Ávila, que está en Salamanca, ¿no? Esta es como el fortalecer esa decisión de saber que es bueno. Uno siempre piensa, pues claro, nos gustaría que los seminaristas estuvieran toda la semana en Segovia y que pudieran estar más cerca de la gente, pero realmente hay que poner la mirada en ellos, y para ellos formarse en un ambiente con más seminaristas, además con seminaristas de otras diócesis, es realmente lo que permite esa formación que el Papa Francisco quiere para los seminarios hoy. Y para finalizar esta pequeña entrevista, que voy a ir preguntando a cada uno de los que están presentes en esta mesa, ¿algo significativo que le queda de este pontificado, a modo de texto o a modo de imagen, don Jesús? Pues como imagen me quedo con el Via Crucis de la JMJ de Lisboa. Es ese momento, las palabras que él dijo allí, la imagen de ver pues esa inmensa multitud de jóvenes. Y luego otra, que entiendo que muchos de los otros dirán también, porque para mí es la imagen más significativa del pontificado, o una de las más, es la de la vigilia en medio del COVID en la Plaza San Pedro vacía, de noche, bueno, algo verdaderamente imborrable, ¿no? Ver ahí un hombre en un momento de tanto caos, de tanto dolor, pero un hombre solo que pues llevaba, ¿no? Como el mando de la barca, como él nos habló de que estamos todos en la misma barca, pues verle a él pues como Pedro, ¿no? Que lleva el timón y que nos fortalece en la fe, pues en un momento tan difícil como el que se vivió a nivel mundial. Pues don Jesús, le dejamos con sus tareas y mientras continuamos en este estudio, muchas gracias por su testimonio. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Continuamos en este estudio con Jesús Pascual. El Santo Padre, en Evangelii Gaudium, Jesús recoge la importancia de los bautizados como agentes evangelizadores, independientemente de cuál sea su función dentro de la Iglesia, ¿no? Y en España, en el año 2020, ese gran congreso de laicos, se ofrecen 4 itinerarios que culminan a nivel nacional en ese último congreso de hace unos meses bajo el lema ¿Para quién soy? Recuérdanos esos 4 itinerarios y cómo se van poniendo en marcha poquito a poco en nuestra diócesis de Segovia. Bueno, el Congreso Nacional de Laicos se celebra en 2020 y tiene mucho aroma a sinodalidad, ¿no? Porque al final el nombre de ese congreso fue Pueblo de Dios en Salida. En este sentido, pues creo que se marcó un camino de 4 itinerarios para de alguna manera pues llevar a cabo esa conversión pastoral y al final personal de todos los cristianos, ¿no? Estos itinerarios eran el primer anuncio, la presencia en la vida pública, el acompañamiento y la formación. Al final, con estos años del COVID, pues prácticamente en estos 5 años lo que llevamos trabajando es el primer itinerario, que es el primer anuncio. Y bueno, pues hemos visto también en Segovia, ¿no? Como aunque sea con cuentagotas, ¿no? Pues van llegando esas experiencias de primer anuncio, como por ejemplo Emaús, también otros que llevaban mucho tiempo como cursillos de cristiandad, pues han seguido reforzando. Y bueno, hay que recordar, pese a que el primer anuncio es una experiencia puntual, ¿no? Que hay que seguirlo trabajando, no se puede quedar solo en esa experiencia, sino que hay que trabajarlo. Y de alguna manera, pues los otros itinerarios están también para ello, el acompañamiento, la formación y el otro itinerario, que es el que vamos a trabajar a partir del curso que viene, que es la presencia en la vida pública,
que, por resumirla muy brevemente, pues es hacernos ver a los cristianos que tenemos que tener una presencia en todos los ámbitos de la sociedad civil. Nos hemos ido quedando escondidos en nuestras sacristías a veces, Jesús. Sí, totalmente. Yo creo que al final pues es lo que pregona la sinodalidad, ¿no? Al final esta conversión pastoral pues nos invita a cada uno de los cristianos, seamos sacerdotes, religiosos o laicos, a no quedarnos solo a vivir del culto, ¿no? Sino a salir y a evangelizar. Y bueno, también la sinodalidad nos ha dejado, para mi gusto, una metodología que es la manera de trabajar en el futuro como Iglesia. Nos ha hecho un poco unirnos a los estamentos más altos de la Iglesia con los estamentos más bajos, y también incluso en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, pues hablar de temas que a lo mejor no hablábamos y de conocernos mejor, escucharnos, y al final yo creo que eso es muy bueno para caminar juntos como pueblo de Dios. Y la misma pregunta que le lanzaba a don Jesús, una imagen, un texto de este pontificado. Yo creo que es difícil quedarse con uno. Me quedo con el punto 33 de Evangelii Gaudium, que es que tenemos que empezar que no nos podemos quedar en el siempre esto se ha hecho así, ¿no? Que podemos mirar a cómo hacer pues cosas en nuestras comunidades de forma más creativa. Y también un vídeo que he vuelto a revivir estos días después de la muerte de Francisco, que es como un niño le preguntaba a Francisco si su padre, que era ateo, estaba en el cielo. Yo creo que es una muestra, un reflejo, ese niño, ¿no? de todos nosotros cuando nos hemos enfrentado en la oración a Dios, cuando estábamos desesperanzados, con desánimo. Para mi gusto es imposible no emocionarse viendo ese vídeo. Bueno, pues con esta imagen que nos recordaba Jesús pasamos a hablar con Juli, porque no podemos dejar de lado a los jóvenes. Buenas tardes, Juli. Buenas tardes, Marta. El Papa Francisco nos recordaba que los jóvenes no suelen entrar dentro de las estructuras habituales, no encuentran esas respuestas a sus inquietudes y necesidades. Y a los adultos, que ya vamos siendo adultos, Juli, nos cuesta también escucharlos con paciencia, ¿no? Pero todos recordamos esa famosa frase de hagan lío, y lío es lo que lleváis haciendo en la diócesis desde hace años y que culminará en ese jubileo de jóvenes al que hay apuntados más de un centenar de ellos. ¿Qué itinerario habéis hecho con ellos estos años, Juli? Teniendo en cuenta que los jóvenes con los que trabajamos ahora son los jóvenes del Papa Francisco, la mayoría no han conocido apenas a otro Papa. Entonces, está muy dentro de ellos el hagan lío, y tienen ganas de hacerlo, y el itinerario que se está siguiendo con ellos es muy sencillo. Tenemos tres caminos: oración, formación y compartir vida y diversión, ¿no? Y hasta ahora nos está funcionando muy bien. Además es curioso, yo estos días daba muchas gracias a Dios por el Papa y sobre todo porque aquellos jóvenes de Segovia que estuvieron en Cracovia 2016 en la JMJ, pues son un poco los que ahora están tirando de estos nuevos jóvenes que ya son los jóvenes de la JMJ de Lisboa, ¿no? Entonces nuestro itinerario es muy sencillo, desde el testimonio de los más mayores, desde hacernos presentes en las parroquias, en la diócesis, de formar parte de los movimientos que hay en la diócesis, rezar, formarnos y vivir como cristianos, ¿no? Ser cristiano tiene que ser algo que tiene toda nuestra vida, ¿no? Y la alegría de los jóvenes creo que es una motivación que la Iglesia necesita, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ahora creo que en Segovia estamos viviendo un momento muy bonito, porque es verdad que hay mucho movimiento, se está haciendo mucho lío, y que hay un grupo bastante grande de jóvenes que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de seguir a Cristo y que tienen ganas de seguir trabajando por el reino y de salir también, como decía el Papa Francisco, a esas periferias, de acogerse a la misericordia del Señor y de creer con esperanza en eso que el Señor nos promete, ¿no? Esa felicidad que es plena. Bueno, pues de ese trabajo va a salir ese jubileo de jóvenes, como decíamos, más de un centenar. Antes de despedirte, que sabemos que estás de camino de Santiago con otro grupo de jóvenes, vamos haciendo la pregunta a cada uno de los que intervienen en esta mesa, ¿no? Una frase, un recuerdo, una imagen del Papa Francisco con la que te quedas.
Yo tengo 2 frases que tienen que ver. En Cracovia el Papa Francisco dijo una frase que era: no tengáis miedo de soñar en grande a los jóvenes. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que no tengamos miedo, que no nos quedemos en las cosas pequeñas, ¿no? Que apostemos a más. Y en la JMJ de Lisboa hizo una mención parecida a esa frase, ¿no? Dijo algo como: sustituya los miedos por los sueños, ser emprendedores de sueños, ¿no? El Papa Francisco siempre nos invita a soñar a lo grande y a soñar en ese reino de Dios, en esa civilización del amor, y invita a los jóvenes a ello. Y una imagen que para mí fue una imagen de verdad que me emocionó muchísimo cuando estuvimos en Lisboa con los jóvenes. Cuando llegó el Papa a uno de los encuentros, casualmente nosotros estábamos por allí porque cambiaron la ruta en el último momento. Y la imagen que me causó la atención es cuando el Papa Francisco pasaba, las chicas y los chavales nuestros se emocionaban y lloraban. Que si yo había chavalas que nunca los había visto emocionados y llorar de esa manera cuando vieron al Papa, ¿no? Yo decía: Dios, qué grande, qué hombre más bueno y qué grande, cómo despierta estas emociones de alegría y de felicidad, ¿no? Entonces es una imagen que yo siempre tengo ahí clavada, y este día me acordaba mucho. Además, muchos de los jóvenes en su estado han puesto ese vídeo de cuando pasó por delante de nosotros en Lisboa. Y entonces yo me acordaba mucho de esa emoción que el Papa suscita en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no? Adolescentes que apenas tenían, algunas incluso ni siquiera tenían mucha relación con la Iglesia, pues habían venido a la JMJ un poco y se emocionan al ver al Papa, ¿no? Al escuchar al Papa. Esa es la imagen que me quedo. Y luego el tema del jubileo, pues nada, el Papa nos dijo en Lisboa: nos vemos en 2 años en Roma, y ahí estamos. No lo vamos a ver ya en la tierra, ya estará gozando en el cielo, pero bueno, acudiremos a ver al nuevo pastor de la Iglesia. Pues muchas gracias, Juli, por atendernos, y lo dicho, buen camino. Nos vemos a la vuelta. Vale, muchas gracias, Un Marta. saludo. Hasta luego, hasta luego. Y ahora pasamos de hablar de los jóvenes a las familias con Florentino, que lleva trabajando mucho en este tema, ¿no? Esa necesidad del acompañamiento que Francisco ha hecho palpable o entendible para todos, ¿no? Con esa exhortación, Amoris Laetitia. ¿Cómo estáis trabajando esto en vuestra parroquia y en el arciprestazgo, Florentino? Bueno, pues desde este acompañar, discernir e integrar la fragilidad, pero al mismo tiempo pues la vida y en ella la fragilidad. El Papa en este ámbito familiar pues no ha querido dejar escondida ninguna de las situaciones reales que forman parte de la vida de la sociedad en el ámbito familiar, y desde aquí es desde donde pues estamos intentando, como ya se venía haciendo de una u otra manera, pero acompañar pues estas nuevas realidades familiares y las nuestras, las propias de familias cristianas estructuradas más o menos, con sus más o menos dificultades. Entonces, un poquito el trabajo que estamos haciendo, pues inicial es el de acompañamiento de novios, como en tantas otras parroquias, y que intentamos pues hacer esta presencia continuada, no solo en los propios cursillos, que es como lo más estructurado, por así decir, sino pues en una invitación, en un constante, que se sientan parte verdaderamente de la Iglesia, que sepan encontrar su lugar en ella, en esas áreas de las que hablaba Juli también en juventud, tanto desde la formación cristiana como desde la participación religiosa, que sabemos que hay muchos jóvenes que se unen en matrimonio y que en esa parte pues no tienen una continuidad constante en el ámbito celebrativo, y también en llevar la fe a la vida y relacionarla. Entonces, pues invitamos constantemente, además de los cursos de preparación, pues un acompañamiento en esos primeros años. Lo intentamos en grupo. Las dificultades, de nuevo, son las que son y todas las conocemos. Tenemos unas agendas y tenemos unos calendarios que encajar que 4 personas casi de la misma familia se encuentren en torno a la mesa ya es difícil. Pues juntar a varias familias es también complicado. Entonces, pues hay veces que este acompañamiento es también muy familiar, muy personal, muy concreto con cada uno de ellos, o bien desde alguna familia que también se va encargando de acompañar, de preguntar, de ver cómo van viendo las situaciones, cómo van llegando los hijos o cómo no van llegando. Y el estar en trámite con ellos, en diálogo con ellos, pues también es ir tocando este punto. Además de ese acompañamiento con los novios, pues también dentro del ámbito de la petición sacramental, pues el ofrecimiento formativo, el tocar un poco el corazón de estas mismas familias, de que se planteen de verdad quién es Dios, qué es la fe, cómo me relaciono con Él en estas áreas. Y también, pues Amoris Laetitia nos presentaba esa realidad con las llamadas situaciones irregulares,
Y también desde ahí, pues un acompañamiento, yo creo que estamos intentando bastante grande, pues a personas que no están casados por la Iglesia, que están casados civilmente, que están divorciados, separados o con otras dificultades, pues en unas ocasiones pues, acompañando más directamente, en otras derivando al COF, en otras pues orientando también hacia una nulidad matrimonial, en el tribunal eclesiástico. Bueno, pues son herramientas de acompañamiento. Esa pastoral más cercana, ¿no? Más que decías tú, más de persona a persona. Y si me permites, Marta, le hacemos la pregunta que hacemos a todos, a Florentino. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué texto, con qué imagen, con qué palabra del Papa Francisco? Yo como texto tenía y como imagen tenía una dicotomía. El texto tenía de Amoris Laetitia el número 297. Se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. Y la imagen era la que ha dicho don Jesús. Entonces, en ese todos, esa imagen de Francisco solo. Hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Sí, pasamos a la siguiente. Pasamos a Leonor, ¿no? Hablando de esa encíclica, Laudato Si, el cuidado de la casa común, que va más allá de lo climatológico, porque habla de un problema moral, económico y social. Leonor, ¿qué se ha hecho en la diócesis? Breve. Pues mira, en 2020, como a instancias del Dicasterio para el Desarrollo Integral de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal, para celebrar el 5º aniversario de la publicación de la encíclica, que se publicó en mayo del 2015, pues el vicario general, don Ángel Galindo, constituyó un pequeño grupo denominado Tiempo de la Creación. Lo constituimos Ana Isabel Arévalo, Esther Bermejo y yo misma, con la colaboración inestimable de Laura García en medios de comunicación. Y nos llamamos Tiempo de la Creación porque es como se denomina el periodo que va entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, el patrón de la ecología. Hemos estado más o menos 3 años realizando distintas actividades. En cada uno de los años, las misas de inicio y clausura del Tiempo de la Creación. Hemos hecho una oración los primeros martes de mes durante todo el año en la Iglesia de la Adoración. Tuvimos todavía con las mascarillas puestas una conferencia de Gabriel López Santamaría, muy implicado en el movimiento Laudato Si, sobre el tiempo del clima y el cuidado de la casa común, que se nos invitaba pues a recuperar la dimensión contemplativa y mirar la tierra y la creación como un don, no como algo simplemente para explotar y sacar beneficios. Hemos hecho 2 caminatas por la creación, en el 2021 desde Cuéllar al Santuario del Henar y en el 2022 desde la parroquia de San Alonso Rodríguez en el Sotillo hasta el Santuario de la Fuencisla y el Convento de los Carmelitas. Se nos requirió también que preparáramos la oración de Adviento en 2022, la oración del arciprestazgo de Segovia, y lo hicimos a partir del visionado de la carta, que luego hicimos una proyección del documental entero en 2023 en la Casa de Espiritualidad. También se nos dijo que, se nos invitó a que preparáramos el Via Crucis Laudato Si en la parroquia de Santo Tomás en el 2023. Y lo que quizá más repercusión ha tenido, y sí que ha tenido más participación, es el concurso de fotografía Tiempo de la Creación. Hemos tenido 3 ediciones. La primera, al Jubileo de la Tierra, y la exposición de las fotografías se hizo en el claustro de la Catedral. El segundo se tituló El agua de la vida. La exposición en este caso fue en la Sala de las Caballerizas del Torreón de Lozoya, y tuvimos como invitado a Juan Luis Misis, que expuso obras propias relacionadas con el tema. Y en la tercera edición, que denominamos Desde que sale el sol hasta su ocaso, también en el Torreón pudimos ver las fotografías que participaron, y también ahí nos embarcamos, dimos un paso más y se pudieron ver obras que están en distintas parroquias de toda la diócesis relacionadas con la creación y los frutos de la tierra, pues que se les dio su protagonismo. 30 segundos, una imagen del Papa Francisco que te queda. Imagen muchas, pero sí que me quedo ahora porque además, como el otro día tuvimos el Via Crucis, cuando nos dice que no tengamos miedo, no temamos la alegría de la resurrección de Cristo. David, una imagen del Papa Francisco. Me lo dejo fácil, Leonor, la alegría. El nombre de las 3 primeras exhortaciones apostólicas: Evangelii Gaudium, Amore Laetitia y Gaudetur et Exsultate, la alegría como modo de ser cristiano.
Pues con el tiempo sobre el reloj. Gracias, Florentino. Gracias, Jesús. Gracias, Leonor. Gracias, David. Gracias, Marta. Y hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.